Están escuchando Radio Cusey. Doctora Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto de que estés aquí acompañándonos. Gracias, Luz, gracias a todas las personas que nos escuchan y pues bueno, yo muy contenta de poder tener este espacio para compartir pues bueno, temáticas que creo que son bien importantes al final de cuentas en la construcción de nosotras las mujeres, ¿no? Y que sin duda la temática del feminismo tiene mucho que ver en cómo nos deconstruimos y en cómo nos volvemos unas mejores personas, ¿no? Y cómo generamos amistad y alianza entre todas. Justo, Perla, ahora que yo leía un poco tu extenso o a lo mejor que la verdad es que resulta como muchas actividades siempre de la mano de lo que eres, ¿no? De esta mujer que se ha desarrollado dentro de todos estos aspectos, no nada más estudiantiles, académicos, hoy en el sector público, pero con la mirada feminista. Y justo en esta entrega, nuestro programa pues tiene ese nombre, ¿cómo nos volvemos feministas? Porque podríamos hablar de la vida que tuvimos dentro de nuestro nicho, siendo niñas, con nuestros padres, o en la familia, ¿no? que nos ha tocado, y en los pequeños núcleos sociales en los que nos hemos desarrollado con el paso del tiempo. Pero hay un punto en el que nosotras descubrimos o atravesamos ese umbral en el cual nos sabemos ya mujeres feministas. Y a mí me llama mucho la atención tu currículum porque tiene un referente muy, pues muy grande de la mujer. Tu tesis doctoral, de hecho, y todas estas, incluso este premio, ¿no? El que estuviste, ahí presente por toda esta perspectiva que tú tienes. Entonces, me encantaría saber, Perla, ¿cómo construiste este significado en tu vida? ¿Cómo llegó a ti? ¿A través de qué lazos? Vamos a hablar sobre la amistad, pero ¿dónde crees que surge, de alguna forma, en ti, en tu experiencia, este reflejo con Perla como una mujer feminista? Yo el feminismo y la feminidad o lo femenino empezó a estar involucrado desde mi núcleo familiar, ¿no? O sea, somos 4 hermanas, somos 4 mujeres, y ahí empezó como una experiencia, ¿no? De convivir con mujeres, porque creo que la condición del feminismo tiene mucho que ver con la práctica y con el ir reconociendo ciertos patrones que muchas veces no son, cómodos, y que traen consigo pues una serie de reflexiones en donde nosotros las mujeres pues al final de cuentas debe de haber una aceptación, pero no una resignación de que por el hecho de ser mujeres debemos de sufrir ciertas condiciones, ¿no? Entonces, mi núcleo familiar, que son mis 4 hermanas, con mi mamá es un perfil muy inspirador porque mi mamá es profesora normalista y pedagoga, y ella siempre fue una mujer muy libre. Fue una mujer muy libre en donde quizás yo como Perla o como mujer o como su hija, en ningún momento de mi etapa de niñez y adolescencia escuché de ella quejarse, ni de su cuerpo, ni de ninguna condición, ¿no? Pero es como totalmente como raro en el aspecto de cómo también luego te das cuenta que lo cultural tiene que ver con cómo nos funcionamos, porque a pesar de yo tener una mamá, pues bueno, muy preparada, muy amorosa, que en ningún momento se rechazó en lo corpóreo o en alguna condición de ella, nosotros como hermanas, claro, sí teníamos como estos prospectos, ¿no? Para ser como mujeres, en cuanto al cuerpo, en cuanto al cabello, una serie como de cosas que tú buscas hacer, ¿no? Entonces,
creo que desde allí empieza como todo mi acercamiento con la cuestión de las mujeres, de lo femenino y del feminismo. Y también algo que fue como súper importante, que tiene que ver con la convivencia de las mujeres, con las mujeres, y hasta hace poco comprendí, fue la danza. Yo inicié danzas polinesias más o menos como a los 16 años, y fue un lugar en donde, pues además de encontrar a muchas compañeras mujeres, encontré bases o principios que tenían que ver mucho con lo femenino y con lo masculino, y con una narrativa de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí como que se empezó a dar como toda una serie de cosas, más el contexto, las vivencias que que te empiezan a suceder, ¿no? En la adolescencia, con tu cuerpo, en la preparatoria, toda una serie de cosas que poco a poco uno va reflexionando, ¿no? Y creo que algo que detonó mucho la cuestión de entender nuestra realidad como mujeres fue ya cuando di el paso a la maestría. En el paso a la maestría ya ahí hice específicamente un estudio de las mujeres en la revolución, luego lo perfeccioné un poquito más en el doctorado, pero fue donde llegué a aterrizar mentalmente todo lo que nosotras representamos socialmente, y cómo nuestra representación a través de un sexo que tiene que ver con una biología está asociado con un género, que es lo femenino, y cómo se nos ha arrebatado también sabernos o construirnos de lo masculino. Entonces, cuando socialmente lo femenino se entiende como lo endeble, o se entiende como lo débil, pues obviamente socialmente se nos otorga una parte de lo otro, que es la fuerza, ¿no? Y no está mal ni una cosa ni otra, ¿no? No está mal ni la fuerza ni la debilidad. Quizás la consecuencia que nosotros tenemos como mujeres es que socialmente solamente se nos otorga una línea, ¿no? Entonces, yo, sobre todo en la danza, empecé a entender que a mí, Perla, me pertenece lo femenino, desde cómo puedo hablar, cómo puedo expresarme, mi carácter, incluso desde cuestiones como de vestimenta, pero también lo masculino, forma parte de mí, aunque socialmente eso se diga que no, y algún día yo lo platicaba contigo, ¿no? Yo en la tesis doctoral lo que aseveré fue que los hombres también sufren por género, sí. Porque una mujer va a sufrir por ser mujer y ser femenina, porque automáticamente quizás eres lo frágil, pero también si eres masculina no te toca la fuerza. Y un hombre, cuando es femenino, automáticamente se va a ser también señalado o ser presa respecto a lo que le pasa a una mujer, ¿no? Y cuando está, digamos, como construido desde lo masculino, no pasa nada. Sí. Entonces es por ello la reflexión que sí, la mujer por lo femenino y masculino, y el hombre por lo femenino, ¿no? Y bueno, tú que ahora lo has observado en todas estas prácticas, que de alguna u otra forma las has elegido tú, ¿no? O sea, por ejemplo, la danza, tus temas de posgrado, tanto el de la maestría como el del doctorado, y estas reflexiones que ahora, pues como dices, ¿no?, caen por su propio peso. ¿Cuál ha sido tu impacto, y me refiero al impacto que se lleva Perla, de entenderse como una mujer que lo ha visto en lo que ella ha hecho, pero que lo ve reflejado en los demás? O sea, ¿cómo ves tú, quizá nosotros sin tener la bibliografía, ¿no?, y el conocimiento y el estudio que has tenido, ¿tú crees que las mujeres pueden llegar a, sin saberlo siquiera, ser conscientes o ejercer estas dos dualidades, tanto lo femenino como lo masculino en la sociedad? ¿Y qué es lo que tú ves con tus alumnos, con la gente con la que trabajas, en los espacios en los que tú te desarrollas? Porque me imagino que también, aún sabiéndolo y siendo consciente de tu feminismo, de tu feminidad y de tu energía, bueno, no quiero decir energía masculina, pero sí tu dualidad complementaria, ¿qué tan sencillo o complicado ha sido
desenvolverte en los ámbitos que hemos visto siempre, justo por género, donde siempre un hombre es el que dirige, ¿no? O donde siempre nos han dicho que los hombres son los que eligen. Hablábamos justo la semana pasada aquí en este espacio que las mujeres estamos muy acostumbradas a pensar que nos están dando el espacio, porque todavía no hay justo este tema del yo lo puedo tener, o sea, soy igual de alguna u otra forma capaz de que los espacios como por ejemplo sean ocupados por mujeres, tanto por hombres, si mostramos pues este fuego, ¿no? Estas ganas y esta preparación de estar y ser parte de. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? Con este desenvolvimiento social que ahora tienes con tanta gente que trabaja contigo, con proyectos que tienen que ver con personas? ¿Es complicado para las mujeres desenvolvernos en estos espacios? Yo, de lo primero que preguntabas, que tiene que ver con esta cuestión quizás de llevar a la par lo femenino y lo masculino desde uno como ser, creo que eso es indistinto, independientemente aunque las personas no lo reconozcamos o estemos más como para un lado o para otro, es una condición natural de nosotros. Sí. O sea, no limitar a lo masculino en el aspecto quizás como solamente de cuestiones de fuerza. Creo que todos los seres humanos tenemos esta dualidad. Yo, por ejemplo, sí me reconozco como que soy muy masculina en cómo me expreso, ¿no? Manoteo, como que mis expresiones son como muy fuertes, ¿no? Y eso de alguna forma como que proyecta seguridad de mí hacia el otro que me está viendo, ¿no? Y es algo masculino y que totalmente tiene que ver con expresiones mías. Entonces, yo creo que eso es indistinto. Más bien, lo que yo he reflexionado es que lo femenino y lo masculino desde la sociedad, lo femenino está oprimido y lo masculino oprime. Justo eso te iba Entonces, como que no hay esta nivelación de las cosas, como podría ser quizás la cuestión de el blanco y el negro que permite una serie de matices, ¿no? Sino que lo que se ha generado es que una cosa oprima a la otra y esto genera como un desbalance, ¿no? Y en ello tiene mucho que ver, y en este desbalance, y en esto que a nosotros las mujeres solamente nos toca lo femenino y a los hombres lo masculino, es como se dan las formas de opresión en formatos de trabajo, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión del cuerpo, o si eres femenina, pues qué tonta, pero pues también se vale pues ser bobas, ser tontas, ser inteligentes, o sea, nosotros como seres humanos pues somos muchas cosas, ¿no? Y la sencillez y la practicidad, y no todo el tiempo tenemos que ser lo más inteligente, pues, o sea, tenemos derecho a muchas cosas. Y sí, en los formatos públicos, siempre una mujer va a estar más cuestionada del por qué estás ahí, ¿no? Y no nada más en los formatos públicos, incluso a lo mejor hasta en los temas de los posgrados, cuando tú quieres elegir el tema de tu tesis para la maestría o una investigación, también es como de, oye, pero esto es como muy rosita o muy femenino, o porque quieres hablar sobre el trabajo de cierto género o la perspectiva. Sí, y yo ahora que te escuchaba pensaba en esta opresión que se puede vivir en estas cuatro paredes de un lugar, de una oficina, de un restaurante donde trabaja una mujer, ¿no? Con esta mirada de no puedo expresarme, como tú decías, oye, yo tengo esto y nací quizá con esto, o me vuelve segura, o me gusta hacerlo, porque después se tendría, o pareciera que se tendría que justificar el hecho de que tú seas de una forma que quizá a ti te gusta hacer, porque en el entramado que conocemos del género o de lo femenino y lo masculino, no está bien visto. Y podrían ser hasta ocasiones que te puedan llevar a perder tu trabajo, o ser señalada, o ser vista de una forma diferente.
con estos habladurías o estas etiquetas o estos estereotipos, ¿no? Y te preguntaba que si lo veías, y creo que no es un tema aislado, porque todas lo vemos. Y resulta también como importante y necesario que estos espacios se vuelvan seguros, ¿no crees? O sea, como con esta seguridad de decir, yo tengo un espacio laboral donde sé que puedo dar lo mejor de mí desde lo que yo sé y desde lo que soy, pero con esta parte en la cual yo me sienta confiada de que todo mi entorno y todo mi ambiente no está dirigido por temas de género. O también porque particularmente, por ejemplo, creo que nosotras, yo en cuestión de carácter soy así. En alguna ocasión nos convocaron a las presidentas, ¿no?, de los colegios, y alguna persona por ahí mencionaba que solamente hay que poner a las personas que son capaces en los puestos, no por sexo. Pero yo sí les comentaba, a ver, es que hay mujeres a las que nunca se les ha dado la oportunidad de estar. Uh-huh. Entonces, es totalmente lógico que tengan miedo, uh-huh, que se sientan incapaces, sí, que no sepan hacer las cosas. Es totalmente lógico. Entonces, si vamos por principio con una cuestión de capacidad que tiene una lógica, pero luego deja de tenerla en el aspecto en nunca se te dio la oportunidad, pues hay que empezar a dar oportunidades a las claro, mujeres de que se equivoquen. uh-huh, O sea, de que se equivoquen y no pasa nada. Y también entender que hay muchos diferenciadores, ¿no? Las mujeres con base en nuestra edad es quizás a veces a lo que estamos sujetas, ¿no? Quizás una mujer que es un poquito, pues, más joven, ¿no?, va a ser etiquetada como la que obtuvo algo por sí, su cuerpo, por su edad, por esto. Mientras vas teniendo más edad, automáticamente se va borrando todo eso y vienes a escalar a ser, pues, la enojona, la loca, o sea, y eso tiene que ver mucho con cómo también nos confeccionan según nuestra edad, sí, y según lo que corporalmente o en cuestiones de belleza damos o no. Entonces, eso es una situación que podemos ir mitigando y que creo que las mujeres hemos ido entendiendo. Yo he visto un cambio totalmente diferente desde Perla Universidad hasta ahorita, uh-huh, y me da mucho gusto que las mujeres, aunque no estemos de acuerdo en todo, uh-huh, sí tengamos esta gran alianza de decir, yo te creo. Y la cuestión en la que yo invitaría, por ejemplo, a los hombres que quieren ser aliados, es no solamente tengamos esta plática entre nosotros, realmente lleven la práctica diferenciadora cuando estén con hombres. sí, Pongan el alto, callen, o sea, métanse en problemas. Yo algo de lo que menciono es que las mujeres, no se trata de que estemos de acuerdo o no. Dentro de nosotros o del movimiento feminista hay muchísimo ruido, porque es normal no estar de acuerdo. Es normal que dentro de todo un espectro de historia y de condiciones que vivimos o que hemos vivido toda la vida, uh-huh, todas tengamos un proceso muy diferente y hayamos estado en lugares diferentes. O sea, el problema no se trata en el no estar de acuerdo. uh-huh, Aquí lo importante es que hay un movimiento y hay mucho ruido. Entonces, a los hombres les toca a ellos hacer movimiento y ruido. uh-huh, Y ellos, con ellos, empezar a cuestionarse cuáles son las formas en las que ellos mismos se oprimen. Y al oprimir a una mujer, también ellos mismos tendrán consecuencias. claro. O sea, eso es, yo creo que es súper, súper importante que lo reflexionen. Sí, porque no estamos aislados, ¿eh? O sea, no es como la opresión de los hombres por un lado y la opresión de las mujeres por otro dentro de la sociedad. O sea, es una opresión como pareciera un círculo que nos va atrapando a todos, pero que sí de alguna forma se esconde, se maquilla en algunos privilegios que tienen ellos que nosotras no vamos a tener. Porque no los errores que cometen las mujeres no son los errores que cometen los hombres. Los esfuerzos que hacen los hombres no son los esfuerzos que hacen las mujeres. El merecimiento que siente un hombre no es el merecimiento que siente una mujer. Está clarísimo. Y si fuera
equilibrado, veríamos una sociedad diferente, trabajaríamos diferente y seríamos probablemente seres humanos cómodos con nuestro ser, con lo que somos, porque no habría algo que nos diera miedo tanto a unos como a otros, porque todos estamos aquí, solo que como metidos en este rollo, pero ellos como que pareciera que lo esconden, ¿no? Pero llega un punto justo en el que las mujeres hacemos tanto ruido que pues se han estado escuchando estos miedos a partir de todo este camino que dices, es imposible llegar, o se va llegando poco a poco, pero decía una maestra hace 15 días, o sea, vamos haciendo un pasito, pero parece que estamos yéndonos hacia atrás 2, ¿no? Entonces, es interesante este tema de lo que tú platicabas. Vamos a hacer un corte, vamos a tener un pequeño corte y continuamos con todo este referente de los espacios que estamos ocupando las mujeres hoy. Radio QCEI, experimentando hasta tu sentido auditivo. Están escuchando Radio QCEI. Estamos de vuelta en Eunoia y bueno, después de este corte y de esta charla ¿no? Recordando como un poco todo lo que el movimiento feminista ha hecho en muchas de las mujeres, estábamos recuperando como también el movimiento feminista pues nos ha tocado a nosotras, ¿no? Digo, necesitaríamos más programas para platicar todo lo que hemos hecho como estudiantes a distintos niveles, como profesionistas, hoy como docentes, y bueno, parte del servicio público, que también es maravilloso, ¿no? Que a veces tenemos una idea, pues a lo mejor un poco errónea, como en todo, ¿no? Pero también hablábamos sobre, pues, nuestra vida, ¿no? Cómo somos mujeres, cómo nos identificamos como personas, hijas, ¿no? En mi caso, que soy mamá, parejas, hermanas, pero también somos amigas. Uh-huh. Y la verdad es que el feminismo llega, creo, más fuerte, porque igual puede darse desde cualquier ámbito, pero llega muy fuerte en la amistad. Y yo hoy en la mañana estaba como pensando en esta frase que dice que nuestras amigas son las que nos cuidan. Y yo cuando reflexiono esta frase, yo me pongo a pensar que mis amigas me cuidan, sí, todo el tiempo, porque hablamos, porque platicamos, porque hay consejos, porque hay preguntas como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esto? Bla, bla, bla. Pero ¿sabes cuándo creo que nuestras amigas realmente nos cuidan? Cuando nos muestran quiénes son. Me gustaría ahorita que me platicaras cómo ves tú al feminismo desde la amistad, porque yo reconozco una luz feminista a través de ver a mis amigas ser mujeres, ¿sabes? O sea, como en estas formas en las cuales yo observo a mis amigas, te observo a ti, reconocerte en tu camino de vida, en tu trabajo, en los errores, ¿no? Y en los cuestionamientos que tú te puedes llegar a hacer y que luego los compartimos juntas. Esa forma de cuidarnos primero a nosotras, ¿no? Como mujeres, de tratar de identificar esos lugares que son nuestros, de ocuparlos, de verdad pararte aún con miedo y alzar la voz,
en las familias, en la vista de las madres, en lo que tomamos de ellos, de todo nuestro entorno. Entonces, yo sí puedo decir que el feminismo para mí es mis amigas en su vida, que es un reflejo para mi vida, ¿sabes? O sea, es como, no se trata como de seguir los pasos, sino también ver que hay mujeres que caminan fuerte por ciertos caminos que son sus caminos, y entonces reconocerme a mí en mis propios caminos, con esas oportunidades y con esos mismos pies que recorrerán, ¿no?, infinidad de lugares, tendrán infinidad de experiencias y que se pueden llegar a compartir. Entonces, Perla, tú, a partir de las amistades o de la vivencia con tus amigas, ¿cómo también sientes, ¿no?, que el feminismo se da en tus prácticas, en tus, pues sí, con tus amigas? ¿Cómo lo...? Sí, yo la cuestión del cuidado lo veo como una acción como muy noble, en el aspecto de estar como al pendiente o atento de alguien más, ¿no? Y creo que las amistades, cuando se establecen a partir del cuidado, pues sin duda se vuelven una red de soporte, porque también existe quizás no el mejor cuidado, no el cuidado más consciente. Y yo creo que con la edad, lo que hemos experimentado las mujeres, o al menos, por ejemplo, hablando de mi amistad contigo, es que uno aprende no desde la experiencia del otro, sino identificar cómo lo que vivió la otra también te pasó a ti. Y algo que ha sido muy liberador y que creo que nos ha hecho cuidarnos de una manera más consciente e incluso sin culpas, es saber que lo que nos ha pasado es totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Entonces, esa cuestión o esa frase que yo en algún momento decías, oye, Perla, para ti es como, ¿cuál es la cuestión más fuerte que identificas en el feminismo e incluso en la amistad? No es esta frase que transversaliza todo, que es yo te creo, ¿no? Y el cuidarnos entre nosotras, porque lo hacemos, ha dado pie a fortalecernos como una red de personas que nos vamos a sostener independientemente a veces de ciertas cuestiones de que estemos de acuerdo o no. Sí. Y eso es muy bonito en la amistad, porque a veces nos toca soportar, sobre todo, no todo es como te cuido, me cuidas y todo de una manera como muy bonita y estamos todos de acuerdo, sino que el cuidado también visto desde una condición de, pues, de concientizarte o decir, oye, está pasando, o esto, que a veces nos incomoda, creo que es algo que al menos a mí, con mis amistades mujeres, me ha hecho crecer mucho, ¿no? Aún lo digamos, por un principio me parezca bien o no, claro que te fortalece. Claro, sí. Porque ninguna amistad, hablando de nuestra amistad no surge desde hace, ¿qué?, 20 años que somos amigas. O sea, nuestra amistad no es este día. Hemos trazado una amistad y han sido momentos, sí, en los que, oye, está pasando esto, oye, yo veo esto, oye, no estoy de acuerdo, pero sí con esta base del respeto. Creo que ahí, sin saberlo, en este pequeño nacimiento de nuestra amistad, pues íbamos practicando la sororidad. Porque hoy entendemos que justo es esto. Tú decías, es que yo no creo que es verse en el otro, es que yo creo que es verte en el otro. Pero eso no define si podemos ser amigas o no. Creo que la mirada de la amistad que tenemos las dos es completamente diferente, pero al final está. Entonces, cuando esta base de sororidad se aplica en yo te creo, yo sí te creo,
uno sin saber o desde la plena conciencia está dándole al otro las herramientas para decir es válido. Quizá, como decías, no fue mi culpa, han sido un montón de cosas alrededor de mí, desde mi contexto, desde mi educación, desde mi núcleo familiar, desde lo que alguna vez yo soñé o creí, desdibujado de mi realidad, pero es que hay como un entramado social, sistémico, que pudo habernos hecho dudar de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos. Entonces, cuando te encuentras con una amiga que no es igual a ti, que no lo va a ser, que ni siquiera tiene las mismas ganas de ser igual a ti, pero solamente te dice, yo sí te creo, en ese momento tú sientes pues te sientes acompañada, te sientes cuidada, ¿no? Entonces, qué importante esta frase que se puede como luego ver por todos lados, pero tiene que ver con eso. Es verdad lo que estás sintiendo y es válido y no tendríamos por qué tener el miedo que alguna vez pensamos que era lo natural en el sentirnos en esta incomodidad, ¿no? Miedo, creo que miedo y vergüenza, ¿no? Miedo y mucha vergüenza. Y digo, no se trata de ir por la vida como que no te importe nada, pero pues a veces era, por ejemplo, yo cuando éramos más jóvenes eran unas vergüenzas o una timidez sin sentido, o sea, que te esclaviza, cuando pues no, simplemente es como la vida, no pasa nada, te equivocas, o la equivocación no totalmente es tuya, ¿no? Entonces, yo creo que este concepto de la sororidad nos lleva como un espacio muy como fértil y que lo que permite es desde las condiciones de amistad o desde las condiciones de estar una mujer con otra mujer, poder establecer un pacto de tener la confianza en la otra. Y eso a mí me parece totalmente valioso. Sí. Y yo digo, siempre, y hasta ahorita lo digo, ¿no? Yo, la verdad, antes que creerle, y no se trata de una guerra, sino se trata de una lucha. Yo antes de creerle al otro, que en este caso es una representación social, que yo es lo que estudié, a un hombre, sí le voy a creer primero a una mujer. Porque yo soy mujer y porque yo he experimentado, he tenido vivencias en donde no sabemos que hay cosas que sí suceden y que son tal cual como replicadas, ¿no? Y algo que sí, por ejemplo, a nivel doctoral, que sí hubo una comprobación, fue obviamente que la representación social es la generalidad, ¿no? Porque luego nos vamos a las minorías y todo eso. La representación social de la violencia en el espacio público son los hombres. Los hombres son los que te violentan, son los que te tocan, son los que te violan, son los que... Entonces, no se trata de identificar eso por solo identificarlo y generar un señalamiento. Es también observar y decir, ¿qué está pasando en este mundo? Que tú eres una persona, una mujer que va en el espacio público y alguien se siente con la libertad de tocarte. Yo en mis casi 40 años de edad, jamás en lo público he sido tocada por una mujer. ¿Sí? Nunca. Nunca. Yo tampoco. Todas mis experiencias han sido con hombres. Entonces ahí hay una gran alerta y por eso lo que decía hace un momento, entre ustedes también, así como nosotras, hay el ruido, hay el desacuerdo, hay los pactos, hay esto que se está estableciendo, pero para transitar un cambio y para lo femenino equilibrado como lo masculino equilibrado, por parte de los hombres también hay un gran trabajo de decir, ¿qué está sucediendo? El silencio no está siendo un espacio fértil. Las omisiones no están siendo lo mejor para ellos mismos. Sí. Entonces, sí es importante como reflexionar porque en lo público somos esto, ¿no? Y también en lo privado, ¿no? Porque desde la opresión, porque desde el aplazar a lo femenino, y en eso pues vamos hombres que pueden ser muy
digamos, muy expresivos, muy tiernos, a los niños cuando lloran, por ejemplo, una expresión de llanto o de chiqueo es totalmente femenino y es natural, ¿no? Y automáticamente a veces es, o no lloras, o no, esto es la opresión de lo femenino en una emoción que es natural, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo de este lado? Y en qué cosas se tienen que poner a reflexionar los hombres, ¿no? Porque es como decir en la generalidad, ¿no? Al mexicano le gusta el picante. Sabemos que no a todos les gusta el picante, pero es una esa es una representación social. Entonces sí es importante empezar a trabajar sobre ello y que los hombres que tienen toda la disposición de alianza, como les decía, empiecen a inmiscuirse, y no solamente desde la literatura, sino desde sus vivencias, desde sus prácticas, y luego que en sus prácticas vayan mitigando todo lo que ellos saben que son violencias, porque lo sabemos, pues. Sí. Hay cuestiones que van más allá de lo que estudié, o lo que, no, hay cuestiones que son acá, del ser, que sabes que eso está mal. Entonces, en eso uno debe de trabajar. Sí. Sí, porque en esta generalidad podemos saber que no todos, pero sí lo conoces, sí lo has visto, quizá no has sido parte, pero sabes que existe y puedes hacer algo contigo, con tus amigos, con tus hermanos, porque sí, o sea, esa es la respuesta. O sea, ¿por qué tendría yo que cuidarme? ¿De quién me tengo que cuidar? Y automáticamente, por ejemplo, ¿cuál es el celo de un papá con un novio? Es hacia el hombre. Sí. Es como porque sabe que el que quizás va a dañar sabe, digamos, las acciones y las prácticas que suceden, ¿no? Entonces, y tiene que ver como con cuestiones de masculinidad, ¿no? Cuestiones de masculinidad y patrones que han sucedido y que se han replicado en la historia y en el tiempo. Un diferenciador, por ejemplo, como mujer, y que creo que tiene que ver con Perla, es, por ejemplo, la exigencia a los equipos de trabajo. O las cuestiones no necesariamente tienen que ser como, no sé, en algún momento alguien me dijo, da un manotazo en el escritorio, o sea, ya da un manotazo, ¿por qué? ¿O qué? O sea, hay como cosas que creo en donde uno puede ser exigente, hacer que las personas tengan más experiencia y capacidad, sin replicar este tipo de frases, pues no lo único que hacen es estar como verbalizando cuestiones de oprimir al otro, que tiene que ver con un subordinado. Entonces, creo que hay otras maneras también de trabajar y de exigir y de que las personas y que todos aprendamos, ¿no? Sí, así como un hombre podría tratar a otro hombre, pues también podría tratar a una mujer. Sí, hay un montón de formas en las cuales nosotros en lo laboral podemos vernos representadas como mujeres, haciendo lo mismo que un hombre. No sé, te lo digo en la docencia, ¿no? Desde ciertas experiencias, o sea, hay profes que sí dan los manotazos, docentes que hablan fuerte, que son exigentes pero son grandes maestros. Pero si tú lo haces, eres una amargada. O sea, siempre tiene que haber un referente de opresión. Y estas prácticas que podríamos hacer para que no respeten, como normalmente se respeta la figura masculina, no lo vas a lograr, porque eres una mujer. Porque no se trata de reproducir estas prácticas. Y tampoco de separarnos entre géneros, se trata de ser personas y trabajar en lo que nos toca, interiorizar las prácticas que tengo como hombre en el espacio público, pero en mi casa, pero con mi pareja, pero con mi mamá, pero con mis hermanas, es más, conmigo mismo y con mis iguales, porque hay un montón de prácticas que tienen los hombres que te aseguro que tú y yo hoy no sabemos, y que tienen también y que presentan una violencia estructural, patriarcal, hasta machista, en contra de mujeres, y no se van a enterar. Pero como no se enteran, como nadie las ve,
parece que no existen, pero es que las interiorizan, están dentro de ellos. Uh-huh. Y no se trata de que no te vean, se trata de que no las tengas, porque las haces tuyas. Sí, y es ahí en donde esto que decía, ¿no? O sea, que se vuelven como silencios que no son fértiles, ¿no? Sino hay como, quizás el silencio también es como siempre un espacio de introspección. Y tampoco quisiera, o sea, por ejemplo, que la charla se interpretara como de una cuestión en donde las mujeres tenemos la verdad. Sí, ¿no? Las mujeres hacen y hacen mucho, o sea, y se trata de que los hombres empiecen también, sí, porque es algo bien sanador y es algo difícil, porque yo, Perla, me reconozco, muchas veces me reconocí en muchas violencias, que yo también indistintamente de ser mujer, yo las ejercía. ¿A quién? Uh-huh. Hacia las mujeres. Sí, ¿A quién? Hacia lo femenino. Y lo seguimos haciendo, pero seguimos aprendiendo de eso. O sea, yo creo que por eso tenemos la posibilidad de estar sentadas aquí, porque reconocimos estas prácticas violentas y porque seguimos viendo violencias estructurales en todas partes y sigue habiendo el cuestionamiento de cómo le hago para poder quitarlas, eliminarlas de mi mapa mental que he tenido de cómo me llevo con los demás, o cómo respondo, o cómo veo, o cómo juzgo. No es sencillo, pero esta palabra como sanadora, que yo pienso que tiene como ese trasfondo de decir, te estás liberando a ti de una serie de temas aprendidos que no existen, Uh-huh. no son reales, Uh-huh. porque yo no puedo concebir a una sociedad, una comunidad que de verdad fundamente su existencia. Ok, históricamente así ha sido, ¿no? La violencia es parte de nuestra existencia, pero hoy, conscientes de los tipos de violencia que existen, no podemos seguir generando comunidades ni relaciones sociales en el espacio con generalidades de este tipo, que han costado, que han dañado tanto y que cuestan tanto, pero que se están luchando, que se está pues está trabajando por irlas reivindicando. Entonces sí es posible. Y claro, y que el valor de la lucha tiene que ver con que esto no solamente o sea, está asociado a una cuestión de una existencia de individuos, uh-huh, sino que lo más lamentable es que las violencias, al final de cuentas, en muchas ocasiones terminan en muerte. Sí. O sea, nosotros hablamos de nuestro tránsito, nuestras vivencias, nuestras experiencias, pero todo esto, todo este discurso, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ha llegado a situaciones que tienen que ver con el simplemente desaparecer a alguien, uh-huh, porque fue violado. Simplemente, o sea, situaciones que no tienen una lógica humana. Entonces, por eso la importancia de que forme parte como de nuestra vida. Uh-huh. Aunque nos sigamos equivocando, aunque sea difícil, aunque quizás eso nos traiga como más problemas, sí es importante como partir y dotar a nuestros espacios, uh-huh, de decir, ay, pues tengo que mejorar en este aspecto, sí, y que no nos dé vergüenza. Tenemos que cambiarlo, y de poco a poco, y entre la red, uh-huh, de amigas, creo que ahí hay como un nicho bien bonito en donde podemos aprender, sí, juntas. Creo que es una de las muchas pláticas que hemos tenido. Digo, este espacio, yo te platicaba el otro día que cuando se abre la posibilidad, pues en lo primero que uno piensa es en sus amigas. Uh-huh. Y yo te decía, yo quiero que mis amigas estén aquí porque pues tengo la fortuna de estar acompañada de mujeres maravillosas y vernos hoy sentadas aquí después de todo lo que hemos recorrido, que ha sido mucho, pero que también pues han sido cosas interesantes, ¿no? Que hemos escrito juntas, que nos hemos acompañado en nuestras prácticas docentes, que nos hemos ahí como vinculado en el trabajo.
pero siempre ha habido este cuestionamiento, ¿sabes? Entre las dos, de esto que hemos vivido nosotras, que le hemos estado dando forma, que le hemos estado dando un significado para nosotras, y que también hemos, en el proceso de desaprender, aprender a hacer, ¿no? Porque no nada más es desaprender, es imposible desaprender algo aprendido, más bien es darle un nuevo significado a lo que aprendimos alguna vez, ¿no? Entonces, yo hoy que estás aquí y que te veo ocupando un gran espacio, es como sonreírle a la parte del pasado, del camino, y decir, ha valido todo la pena. En nuestras vivencias, en estas, pues sí, en este buscar la libertad, y en estos tránsitos que duelen, porque hay que quitarte la zona de confort, y hay que quitarte lo placentero cuando podemos llegar a tener un espacio seguro, pero ¿a base de qué, no? ¿A costa de qué? Entonces, creo que una mujer como tú, en un espacio que estás ocupando hoy, que puedo englobar en un trabajo no personal, colectivo, pero siempre con tu punto clave, que tú sabes cuál es, bien firme y bien guardado y bien dentro de ti y dentro de todo lo que haces. Perla, nos da la oportunidad a las mujeres que te vemos, que te escuchamos, que te seguimos, o incluso que bailamos contigo, ¿no? Nos da la oportunidad de saber que podemos ocupar esos espacios, y que en estas representaciones sociales que son dolorosas, no estamos solas, ¿no? Porque nos creemos a nosotras mismas. Entonces, Perla, no sé si quieras decir algo para terminar. Sí, yo pues a las mujeres que se sepan valiosas. A veces pareciera como muy básico, pero en eso básico hay mucho valor. Que se sientan valiosas. Somos bonitas, somos fuertes, somos muchas cosas. O sea, las mujeres somos individuos que podemos sobresalir y aprender de absolutamente todo. O sea, no se trata a veces de ser brillante, se trata de seguir adelante con lo que te gusta. De confiar en ti. Confiar en ti, y simplemente en lo que te gusta encontrar un lugar de posibilidad. Algo con lo que me gustaría cerrar es que cuando estás en algo que te gusta, que te apasiona, va a haber una consecuencia de abundancia. Pareciera así como de, hay abundancia. Claro. Y esa abundancia tiene que ver con la abundancia de las personas, con la abundancia monetaria, con la abundancia de muchas cosas, ¿no? Entonces, invitaría a que sigamos deconstruyéndonos, a que no dejemos nuestra conciencia y nuestro deconstruirnos como un reto, y que bueno, pues seamos felices y también sencillas, y es bien bonito convivir entre sexos, es bien bonito el trato entre hombres, entre mujeres, carcajearnos, ser felices, o sea, hacer tantas cosas, pero sin un poder que aplaste. Eso es como el ideal, ¿no? En su momento. Y se puede lograr. Y se puede lograr. Sí, lo hemos comprobado. Sí. Perla, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda entrega de Unoya. Espero verlos el próximo lunes a las 5 por Radio Cusey. Muchas gracias. Radio Cusey.